Yo creo que el que me dice que consiguió una fecha de fundación de un pueblo o una historia de un pueblo en un año nomás, ya no le creo, digamos. Sí, porque realmente es mucho trabajo y hay mucho para hacer. Qué locura, y esto nosotros nos damos cuenta que se ha producido, se ha generado un entusiasmo de las familias. Sí. Por brindar información y por colaborar en la historia, ¿no? Claro. Por ser parte de esa historia. Eso ha sido fantástico, ¿no? Y bueno, yo creo que esta cuestión del ser humano como que trae, no sé si será una imposición cultural o qué, pero como dejar una huella en el mundo que vivimos, como que todos quieren aportar o dejar su huella. No sé si es bueno o no, pero te quiero decir como que es algo que... porque si no fuera por los testimonios de las familias que guardaron alguna cosa de sus primeros llegados a Argentina, no hubiéramos encontrado tampoco tanto para hacer. Bueno, entonces, cada uno aportó desde su casa algún pequeño documento o alguna foto o alguna cosita que le quedó de sus bisabuelos, de la historia familiar, y eso ayudó muchísimo también. Bueno, Adriana, yo no sé si le había comentado, yo soy fotógrafo, pero el hecho de que la foto, cómo va tomando valor a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, y uno se da cuenta en esto a flor de piel. Pero es un valor totalmente. Es un valor. Pero, claro, y cualquier documento que uno deja y demás. Nosotros analizamos la foto, digamos, la investigación, y miramos dónde está parado esa persona para saber si coincide con la época que estamos buscando. O sea, la foto es impresionante lo que un documento que te aporta, pero no solo la foto, sino que estabas diciendo recién de cualquier tipo de documento escrito o algo donde hay, ya sea con un título o con un mapa o con, claro, todo eso te va todo. ¿Cómo? En este libro dice que tal y tal era de tal, pero ves el mapa de catastro y te dice otra cosa, no sé, bueno. Sí, todo así. Algunas cosas eran reales y nosotros las cotejábamos, ¿no? Si realmente eran ciertas, y muchas veces no son ciertas. Entonces ahí teníamos que retroceder y volver a buscar información, la información correcta, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el tema de los fotógrafos de acá, bueno, principalmente el señor Ríos, y también, en la casa Nolter, que, su papá también de las que siempre estuvo con el tema de las fotografías y que buscando también en archivos fotográficos también. Otras personas también, incluso otros nos dieron fotografías. Perdón que siga un poquito para seguir el hilo. Entonces me dijeron 1700, no me nombraron, ¿había algún cacique, algo acá que había? No, bueno, podemos hablar de varios caciques, pero por ejemplo, no, porque en la zona de Río Cuarto, principalmente, porque nosotros podemos buscar, de la historia de otros lugares, pero en esta zona sur de Córdoba, sur de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires, era más o menos, y también el sur de San Luis, era era bastante un desierto, ¿cierto? Y hoy zona que está sembrada prácticamente de la mejor. Totalmente, de lo más fértil de la pampa húmeda. Sí. Lo que pasa es que el aborigen llega a la zona un poco de transición y ahí medio como que se queda, no es que zona de pajonales, de lagunas que se secan, no muchas ondulaciones en el terreno, que eso también ellos buscaban para protección, ya sea de dónde van a construir sus viviendas. En general los pampas, por ejemplo, construían eran toldos, y generalmente lo hacían en hileras con una calle al medio, y así era como hacían los pueblos. Lo que pasa es que los pampas eran más nómades. No eran tan después, y nosotros tenemos otros aborígenes que habitaron esta zona del sur de Córdoba, los comechingones, que esos tenían barba, o sea, eran barbados no como los otros aborígenes, eso fue una sorpresa. Nadie tiene esa imagen de los aborígenes acá con barba. Comechingones, y eran altos, delgados, buenos mozos, o sea, no... Mira. Había otra mezcla de raza. Había otra mezcla. Mirá vos, qué bárbaro, acá en América. Esos aborígenes ya en el año 1600, 1680, 1600 ya estaban. Porque cuando vienen los españoles se encontraron con que, o sea, aparentemente vienen bajando del norte y se habían instalado un poco en las zonas de Neuquén,
Pero ellos después van buscando, por eso van avanzando en la frontera, y ahí es cuando comienza que los españoles vienen por el Río de la Plata, ¿no es cierto? El río de Solís, entonces era otra la entrada que tuvieron los españoles. Entonces por eso ellos que vienen bajando, conquistando territorios, los españoles, y ellos, los aborígenes que venían subiendo. Claro. Entonces ahí es cuando la frontera esa era que fue necesario, desde el Belgar Vértiz y Sobremonte y todo ello, crear una hilera de línea de fortines, porque empezaron a sentir el avance del aborigen, y además ya cuando Solís había fundado, digamos, entrado por el Río de la Plata, y después cuando Garay funda Buenos Aires, ya hubo malones, o sea, hubo aborígenes que según parece eran los pampas, que habían invadido Buenos Aires, y Buenos Aires fue quemada en el año 1580. Qué bárbaro. Por los aborígenes, aparentemente. Bueno, después aparece que después se fueron. Toda esa historia que analizamos entre 1700 y 1800, bueno, tiene que ver con las raíces de los que estuvieron en estas tierras, porque ahí nace la famosa historia de la Merced de Rascaeta, que era un comandante de los Fortines, que estuvo en Punta del Sauce, que hoy es la Carlota. Ellos tenían todas las tierras, normalmente era esas tierras eran todas de este comandante, porque el rey Fernando VI se las regala, digamos, se las dona en pago por haber aportado en la guerra del Paraguay todo su ejército y contra los aborígenes. Claro. Entonces, ya nace de 1700 la historia de la compra de las tierras, digamos, ¿no? Porque después la Merced de Rascaeta las va vendiendo. Claro. Sus familiares, sus sucesores empiezan a vender. Entonces, ese rastreo, digamos, de quiénes eran las tierras. Y me estabas comentando, Adriana, que no sabían nada de Arrascaeta. Y claro, todas las investigaciones, casi todas van con un hilo muy poquito de esa época, casi todos se concentraron entre 1885, 1890, que es más o menos la época en que se estimaba que podía haber nacido el pueblo. Nadie miró para atrás, pero para poder llegar a ese punto había que mirar para atrás y buscar para atrás. Entonces arrancamos desde el nacimiento, digamos, de los primeros que estuvieron pisando por acá en esta región.